Señor les bendiga, siempre es un privilegio, un honor estar con ustedes y como cada ocasión que vengo y expongo la palabra, siempre lo hago con temor y temblor, reconociendo que todos, porque me toca estar también de aquel lado, estamos en la expectativa de lo que Dios va a hablar a nuestras vidas y quiero que esta tarde, que esta noche, el Espíritu Santo nos guíe, nos ministre, que el Espíritu Santo traiga una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra que nos traiga dirección a nuestras vidas. Entonces, ¿les parece si una vez más inclinamos nuestro rostro y nos ponemos en las manos de nuestro Dios? Padre, muchísimas gracias por la oportunidad, por la bendición que tenemos en esta hora, Señor, de venir a tu casa, Señor. Padre, reconociendo que es tu Espíritu Santo, Señor, y todo por tu Espíritu Santo que estamos de pie, que nuestras vidas, Señor, tienen sentido, que nuestras vidas tienen dirección. Señor, gracias porque sabemos que en medio de tanta ideología, tantos pensamientos, tantas cosas, Señor, contrarias a tu palabra, Señor, tu palabra permanece, tú eres fiel, Señor. Gracias porque hoy estamos aquí para adorarte, para bendecirte, pero una vez más, Señor, para que tu consejo, Señor, de tu corazón llegue a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: reciban un saludo cariñoso también, aparte de la comunidad cristiana Vino Nuevo, de la comunidad cristiana Semillas de Mostaza, Colonia San Rafael. Dios les bendiga. El título de esta enseñanza de esta tarde se llama Un Nuevo Mandamiento y está basado en Juan capítulo 13, versículo 34, versículo 35. Mientras estaba en estos días checando este texto, me pareció muy conmovedor toda la escena que rodea a este texto. Jesús está viviendo sus últimos momentos con sus discípulos y en esa intimidad Jesús dice lo siguiente. Juan capítulo 13, versículo 34 a 35, dice: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego dice el siguiente: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. El tema del amor es un tema muy recurrente en la palabra de Dios. Voy a retomar algo que nuestro pastor Ramón nos decía hace unos días. Tal vez cuando usted escucha el título, cuando usted escucha la introducción, dice: pues ese tema ya lo sé. Y decía el pastor Ramón hace 2-3 domingos atrás, dice: pues siempre va a escuchar los mismos temas, porque el texto de donde sacamos las enseñanzas pues es la palabra de Dios y son los temas que están allí. El tema del amor es un tema recurrente prácticamente desde la primera página hasta la última página de la Biblia. Era desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre va a encontrar por decirlo de alguna manera, en cada página va a encontrar algo que hable sobre el amor. Y algunos de estos versículos son muy conocidos para nosotros, incluso algunos hasta los tenemos subrayados o vamos a la librería, compramos un cuadro y que nos habla de ese amor. Solo déjeme darles un ejemplo de estos textos que son tan significativos para nuestras vidas, porque en cierto momento que vivimos llegan como agua fresca, ¿verdad? Como agua fresca en nuestras vidas. Pablo, escribiendo a la carta de Corintios, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? Nos encanta este texto. O el texto de Juan 3:16, ampliamente conocido y traducido prácticamente a todos los idiomas del mundo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Otro texto dice: nosotros, Juan también dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un texto que yo creo que muchos nos identifica en ciertos momentos de nuestra vida, cuando hemos reconocido la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Es el texto que dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Un último, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces usted va a encontrar
desde la primera página hasta la última página, usted va a encontrar la frase amor, 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 amor. Y en la cultura judía, que es desde donde Jesús está hablando con sus discípulos, en la cultura judía había una frase que se repetía constantemente, ¿verdad? Prácticamente en todas las oraciones, la mañana, la tarde y en la noche. Y es una frase que está en Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Lo que se conoce como el Shema. Y dice el versículo 4 de Deuteronomio 6: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y luego el 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta enseñanza, mis hermanos, del Shema, hablando particularmente de este último, se repetía con frecuencia en las sinagogas, en los hogares, y sin duda los discípulos de Jesús lo conocían, siendo de un trasfondo judío. Los discípulos lo conocían, y de seguro ellos en sus oraciones lo repetían por ser de la cultura judía. Entonces resulta muy significativo que Jesús les está diciendo un nuevo mandamiento acerca del amor, cuando es algo que estaba en todos lados, ¿verdad? De una o de otra forma estaba representado. Pero aquí la frase que a lo que quiero que en esta tarde, por un momento, por unos segundos, nos enfoquemos, es que dice: un nuevo mandamiento les doy. Y cuando usted escucha la frase algo nuevo, pues es algo que usted no ha visto, o es algo que usted está con, bueno, ¿de qué se trata? Se crea una expectativa, y Jesús les dice, una vez más usando Juan 13, dice que se amen unos a otros. Les decía, esta conversación que está teniendo Jesús con sus discípulos es muy significativa, porque Jesús está en el aposento alto, está comiendo la Pascua con sus discípulos, les ha lavado los pies, les está diciendo: en unos días más, en unas horas más ya no me van a ver, voy a salir del escenario. Y entonces es cuando les dice: un nuevo mandamiento les doy. Y lo significante, hermanos, que quiero que pensemos, es que Jesús les dice que se amen unos a otros. Fíjese que Jesús no les dice, recordemos que Jesús estaba rodeado de gente religiosa que siempre estaba buscando de una o de otra manera atraparlo, y le tendían trampas para hacerlo caer. Y yo no sé, ¿verdad? ¿Qué tanta resistencia tiene usted, ¿verdad? Cuando alguien lo está hostigando constantemente, ¿verdad? Pero Jesús, en lugar de decirle: ay, estos fariseos, estos religiosos, estos maestros de la ley ya me tienen cansado y vamos a amarlos, Jesús no dice: amen a estos que constantemente están teniendo un roce con nosotros. Jesús no les dice: amen a los pobres. Jesús tenía amor por los pobres, por supuesto. Todo su vida ministerial, vemos esa inclinación de Jesús hacia la gente necesitada. Más de una ocasión nos dice que Jesús sentía compasión porque los miraba dispersos como ovejas que no tienen pastor. Jesús no les dice a sus discípulos: amen a los pobres. Jesús no está enfocando este mandamiento, este enfoque del mandamiento del amor hacia esas gentes, hacia esas áreas de necesidad. Es muy interesante, porque Jesús les dice: ámense allí, en este grupo íntimo que está, le dice: ámense unos a otros. Ahora, mis hermanos, no es que los discípulos, una vez más, desconocieran el asunto del amor. Les digo, ellos tenían una cultura basada en repetir que debían de amar a Dios, ¿verdad? Que tenían que amarse, etcétera, etcétera. Pero Jesús, hermanos, dice que Jesús conocía el corazón de las personas. Y de hecho hay un texto que dice que engañoso es el corazón, ¿verdad? Entonces podemos a veces tener o crear una idea distorsionada, o un camino que tomamos en los mandamientos, en las instrucciones que Dios nos da, de una manera distorsionada, de una manera que nos convenga, de una manera que se cuadre a nuestro pensamiento. Y entonces no es que los discípulos desconocieran este asunto. Lo que está pasando aquí es que Jesús está ampliando la perspectiva de los discípulos en cuanto al amor, pero no solamente en comprender el verdadero amor y sus implicaciones, pero más que todo
el aplicarlo. El problema, hermanos, que el ser humano tiene no es que no sepa las cosas, no es que no tenga la instrucción. El problema más grande que el ser humano, y hablando particularmente de los creyentes, es el llevar ese conocimiento a la práctica. Ese es el problema que nosotros tenemos. Bueno, a lo mejor en vino nuevo ni en semillas de mostaza tenemos ese problema, ¿verdad? Pero a lo mejor otros creyentes sí tienen, ¿verdad? Pero ese es algo con lo cual Dios está trabajando en nuestro carácter, en nuestra vida, y por eso es que decíamos, ¿verdad? Temas como el amor y otros temas, ¿verdad? Que aparecen en las Sagradas Escrituras, constantemente los vamos a estar repitiendo. Dejemos por un momento a los discípulos allá en el aposento. Y vamos a pensar en este mismo tema. Ahorita regresamos con los discípulos. Pensemos en nuestro tiempo, en nuestra generación. Decíamos, el problema del amor no es que no lo entendamos, no lo sepamos. Decía, el problema es practicar lo que hemos aprendido. El corazón del hombre en cuanto al amor, cómo lo concibe, cómo lo idealiza o practica desde una perspectiva equivocada, desde una perspectiva errónea. ¿Por qué? Porque los modelos que tenemos frente a nosotros en muchas ocasiones, tal vez no es su caso, pero en muchas ocasiones los modelos que tenemos frente a nosotros no son los mejores modelos de amor. Permítame compartirles un testimonio, y decía el pastor Ramón, disculpen y perdonen si hablo de mí, pero es algo que yo viví. Siendo pequeño, yo recuerdo que mi papá llegaba a casa y lo último que yo sentía en el momento que él abría la puerta era amor, o crear esa atmósfera de amor. No sé, porque en el trabajo lo hacían enojar, porque no sé si en el transporte alguien se había peleado, el patrón le había llamado la atención, no sé. Pero yo recuerdo que cuando mi papá llegaba, lo que me causaba era una sensación de temor. ¿Por qué? Porque aventaba la puerta, aventaba las cosas, gritaba. Entonces, para un niño de 5, 6, 7 años, eso es muy impactante cuando ve a papá que llega con esa actitud. Y los modelos, esta es una experiencia, pero creo que tal vez usted conoce a alguien, ¿verdad? Que causa esa sensación cuando papá o mamá llega a casa, ¿verdad? Que el último sentimiento que se despierta será el amor. Entonces el modelo que en muchos hogares tienen, y ustedes no me dejarán mentir, o sea, estaba esta semana visitando un hogar, y de esos como casas geo, ¿verdad? Que se oye es lo que dice hasta como la tercera o cuarta casa, ¿verdad? Lo que está pasando. Y alguien estaba tocando la puerta, y era una voz de un varón, ¿verdad? De una persona, de un hombre. Ábreme la puerta, ábreme la puerta. Por fin le abrieron la puerta. Yo estaba visitando este hogar, ¿verdad? Y de momento se oían llantos y gritos. Ese es un modelo que nuestros hijos, que nuestra sociedad tiene todos los días. Entonces ese modelo de amor nos lleva muchas de las veces a repetir los mismos patrones que hemos visto. Y la otra versión distorsionada en cuanto al amor es a la que estamos expuestos constantemente a través, y enfatizo así, de la cultura, ya sea que a través de las ideologías expresadas a través de líderes, y otra vez con, entre comillas, líderes de pensamiento, programas educativos, entre comillas, películas, donde el adulterio, la fornicación, el placer sensual y sexual, en muchos aspectos es lo que rodea el amor. La sociedad está bombardeada constantemente de este tipo de amor, y que lo venden como algo normal. Nuestra sociedad y nuestra cultura, aquellos que se encargan de los que están detrás de muchas de estas situaciones, quieren que nosotros, incluyendo lenguaje, escenas, etcétera, etcétera, que esto es algo normal que rodea el amor. Regresemos con los discípulos al aposento alto. Jesús está ampliando la perspectiva del amor que Él espera de sus discípulos. Ahora, Jesús les dice, en esto van a conocer que son mis discípulos. Ahora, el ser humano por naturaleza
se agrupa por asuntos de gusto, se asocia por cuestiones de haber nacido en el mismo lugar, por el tipo de comidas, porque nos gustan ciertos deportes. Dentro de los deportes tenemos equipos favoritos, se asocian por color de piel, por lengua, etcétera. El ser humano siempre se agrupa y hace sus grupitos, ¿verdad?, que los identifican. Jesús está consciente de este punto y les dice: este grupo que yo estoy formando, la característica que va a tener no es el color, no es el color de su piel, no es una bandera, no son estas cosas externas. La característica que quiero que sea el rasgo distintivo de mi grupo es que ellos se amen unos a otros. Ahora, esto va contra cultura, hermanos. Esto va contra cultura, y Jesús fue un hombre que siempre estuvo donde él se paraba, él rompía los paradigmas ya establecidos. Él rompía todos los paradigmas que estaban, es decir, todas las estructuras y los modelos que ya estaban en la sociedad. Jesús los rompía. Y Jesús les está diciendo: este grupo, este mandamiento que yo les estoy dando para ustedes, va a ser el rasgo distintivo de todos y cada uno de mis discípulos. Y luego les dice, no es que los deja pues ¿cómo va a ser? Jesús les dice: como yo los he amado. Este es el rasgo. Jesús les trae a la mente. Recordemos que Jesús está a unas horas de partir, de ir a la cruz. Entonces Jesús les dice: por favor, muchachos, hagan un recuento desde los 3 años donde hemos estado, y quiero que vean en cada una de esas escenas, en cada uno de esos lugares donde yo los tomé de la mano y ustedes fueron parte del auditorio, o ustedes participaron y ustedes vieron cómo se resolvieron las situaciones, todo lo que yo estaba haciendo. Déjenme ponerles unos ejemplos. Allí en Juan capítulo 4 está uno de estos modelos que Jesús está hablando en cuanto a la clase de amor que Él está esperando de sus discípulos. No lo vamos a leer todo. Bueno, de hecho no lo vamos a leer. Es Juan capítulo 4, y en Juan capítulo 4 usted va a encontrar la historia. Juan capítulo 4 dice: Jesús y la mujer samaritana. Y usted sabe todo el diálogo que ocurre. Jesús está buscando un pretexto para atravesar aquí por esta ciudad de los samaritanos, ¿verdad? Dice: y le era necesario pasar. Ya todo el mundo sabía que había otros caminos, ¿verdad? Eran más largos, pero Jesús estaba provocando esto que nos queda aquí establecido. Y lo significativo que quiero decir en cuanto a llevarlos a los discípulos a que vean la clase de amor es que se encuentra con una mujer. La mujer, lo que conocemos como la mujer samaritana. Y déjenme decirles 2 o 3 cosas. ¿Qué es lo que nos deja esta historia? Bueno, que esta era una mujer con una vida amorosa muy amplia. Vamos a ponerlo así. Muy, muy amplia, ¿verdad? Su corazonzote, dice que había tenido uno y otro, y algo había pasado, porque le dice: ve y llama a tu marido. Y le dice: pues no tengo. Dijo: bien has dicho, ¿verdad? Y pasa eso. Número 2. Se dice, ¿verdad? Los estudiosos, ¿verdad? Dicen que la hora a la que ella venía no era una hora común a la que deberían de salir al agua. ¿Por qué? Porque era una mujer que no tenía un buen testimonio, no tenía una buena reputación. No había nadie más, no había nadie. ¿Por qué? Porque nadie quería juntarse con este tipo de personas, con esta reputación. Ahora recordemos, ¿verdad? Una y otra vez los evangelios nos dicen que los samaritanos y los judíos no tenían relación. Y aquí en el capítulo 4, llegamos al versículo 27, ¿verdad? Jesús está hablando con la mujer, le dice: dame de beber, y ¿cómo me pides a mí?, etcétera, etcétera. Y en el versículo 27 los discípulos habían entrado a comprar algo de comida, y el versículo
Bueno, veamos desde el 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. 27, que es donde quiero cerrar. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o qué estás hablando con ella? Aquí el escritor es muy conciso. Pero imagínense las interrogantes que tenían los discípulos. Está hablando con una mujer. Solamente tuvimos que pasar aquí, no teníamos necesidad de comprar algo e irnos, pero dice: está hablando con una mujer. Y luego era una mujer samaritana. ¿Qué es lo que vio Jesús aquí en esta mujer? Algo que los discípulos no pudieron ver. Que era una mujer necesitada de un verdadero amor. Esta mujer estuvo tocando uno y otro y otro y otro varón, buscando ese verdadero amor. Y Jesús, al final, ustedes saben lo que pasa. Jesús le habla, sin duda la mujer creyó que él era el Mesías, y luego va y una mujer de mala reputación, una mujer que no se esperaba nada, es la que lleva ese mensaje de salvación. Mateo capítulo, déjenme presentarles otro ejemplo de la clase de amor que Jesús les está diciendo a sus discípulos que deben de tener como rasgos distintivos. Mateo capítulo 8, versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora, Mateo nos dice, no dice que un enfermo, dice un leproso. Ahora, recordemos que en el Antiguo Testamento, una vez más, rodeados de la cultura judía, Jesús y los demás discípulos entendían perfectamente las reglas en cuanto a una persona cuando tenía lepra. La persona no podía vivir en la comunidad, la persona tenía que vivir fuera. Y si por alguna razón entraba o se acercaba, él tenía que gritar: inmundo, inmundo. Ahora imagínense usted la vergüenza de la persona, no solamente por aparecerle esas manchitas, tener que ir con el sacerdote, declarar lo que estaba enfermo, tenía que estar cubierto, tenía que ponerse un cubrebocas, ¿verdad? Y tenía que salir, y imagínense el estado emocional de esta persona. Y lo que me llama la atención, y hasta donde quiero que veamos, es el versículo 3. Dice: y Jesús extendió la mano, Mateo 8:3. Y Jesús extendió la mano, ¿y qué dice? Y lo tocó. No nos dice desde cuándo este hombre no recibía un toque de amor. Yo creo que todos nosotros estamos conscientes que necesitamos ese abrazo, ese toque, ¿verdad? Y más ahora, ¿verdad? Usted está consciente que hay, no sé si le ha pasado que de repente se queda así como que quiere abrazar a alguien y dice: pues nos han prohibido esto. ¿Y cómo se siente usted? Yo creo que se siente como la gran mayoría, como: tengo ganas, ¿verdad? Ahorita que no está el pastor nos vamos a dar un abrazo, ¿verdad? Ahorita que no estamos en el centro comercial nos abrazamos. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita ese toque. Entonces imagínense a este leproso que no sabemos desde cuándo su familia o alguien, sus amigos, ¿verdad? Ya no era bienvenido, no tenía ese toque. ¿Y qué hace Jesús? Jesús pasa por alto las leyes y que no hagas esto, y Jesús va y lo toca y le dice: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cuando Jesús está hablando y les está diciendo: quiero que se amen
como yo los he amado. Jesús está pensando, esta es mi conclusión. Jesús los está llevando a esas escenas donde Jesús está demostrando ese amor, como la mujer samaritana, como el leproso. Por último, el caso de Pedro. Aunque esto ocurre después de la resurrección, en Marcos capítulo 16 es cuando María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé van a ungir el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Es el tercer día. Ellas, pues sí, ellos habían entendido y habían escuchado también que Jesús iba a resucitar el tercer día, pero pues yo no veo la fe aquí de las mujeres en decir que Jesús había resucitado. Ellos van a ungir a un muerto, ¿verdad? Van a ponerle especies a un muerto. Entonces se encuentran con que alguien ha movido la piedra. Y un joven sentado, dice el versículo 4, al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret. Versículo 6, él fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. No sé si les dije la cita, es Marcos capítulo 16. El versículo 7, escuchen: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Por qué utilizo este versículo para enfatizar la clase de amor que Jesús está pidiendo a sus discípulos? Ustedes saben lo que ocurrió unos días después de que Jesús es apresado, ¿verdad? Si pudiéramos calificar y ponerle puntos, ¿verdad? Pues todos los discípulos huyen y se van y dejan a Jesús solo. Pero Pedro, ¿verdad? Pedro como que, disculpe la expresión, como que la riega y la riega más. Porque se va y está tratando de ver dónde han puesto a Jesús, ¿verdad? Y ustedes saben la historia. Cuando le preguntan: oye, ¿te pareces a ellos? ¿Hablas como ellos? ¿Eres de ellos? ¿Y qué hace? Lo niega. Y la verdad, el texto dice que Jesús maldijo. Perdón, que Pedro estaba diciendo maldiciones en cuanto a, o sea, adornando su mentira para desconectarse de Jesús. Ahora, después de la resurrección, ¿a quién está llamando Jesús? A esta persona que lo había negado. ¿De qué estamos hablando? Ahí mismo después en este escenario, después de que lo encuentran, le dicen: vayan allá a Galilea, ya vayan los discípulos, llamen a Pedro. Los discípulos, van a pescar, regresan, ¿verdad? Y están comiendo ahí con Jesús. Y entonces Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y ustedes saben la historia, se lo repite 3 veces. Y luego les dice en las 3 ocasiones: apacienta, cuida a mis corderos y a mis ovejas. ¿Saben cuál es la diferencia entre corderos y ovejas? Los corderos son los chiquitos, los que necesitan ser amamantados. Las ovejas ya son más grandecitas, pero que también necesitan ser pastoreadas. ¿Qué nos dice de un cordero? Un cordero nos dice alguien que es débil, alguien que necesita ser cargado, que necesita ser cuidado. Que un corderito a lo mejor se va a alejar de la mamá. Un corderito a lo mejor va a salir del redil. Un corderito a lo mejor se va a apartar de la manada. Y Jesús le está diciendo: Pedro, te vas a encontrar muchos corderitos, muchos hombres y mujeres que van a ser débiles. Muchos hombres y mujeres, Pedro, que te va a tocar pastorear, y que te estoy encargando a ti, Pedro, que unos días antes me has negado. Yo no sé si usted alguna vez cometió un error, o como decimos, la regamos. Imagínense que usted la riega en su trabajo, o está peleado con alguien en la familia y hay una cena y le dicen: oye, pues vamos a dejar eso atrás y vente. Yo no sé usted cómo se siente cuando entra a la casa o cuando entra a la oficina, que todo el mundo empieza a verlo. Imagínense a Pedro allí en medio de los demás discípulos, y Jesús está teniendo esta conversación con Pedro y le está diciendo: Pedro, te voy a encargar que cuides de los débiles, que cuides de las personas que actúan como a veces tú has actuado, Pedro, que
dice que sí y a la mera hora no lo cumple. Que hace promesas y hace pactos, ¿verdad? Y que juras y perjuras, ¿verdad? Y perdón, ¿verdad? Dice, por esta, ¿verdad? Que no te voy a fallar. Y a la hora de la hora, Pedro, fallan. Jesús conoce el corazón de Pedro, como conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y Jesús está diciéndole a través de esto a Pedro, Pedro, hay restauración. Si alguien se equivoca, Pedro, si una de estas ovejitas, de estos corderitos se aleja, tráelo con amor. Si se desvía, jálalo con amor y tráelo. Y a las ovejas, ¿verdad? A las que están maduras, síguelas cuidando y síguelas pastoreando. Cuando Jesús está diciendo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Para mí, para Francisco y tal vez para usted, es fácil cumplir cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y yo no tengo ningún problema con eso, mis hermanos. Vengo al servicio, levanten las manos, bajen la mano, siéntense, cierren sus ojos, y no tengo yo ningún problema en amar a Dios y en expresarle mi amor. ¿Sabe dónde me cuesta? A lo mejor soy solamente yo. A veces me cuesta amar lo que está a mi alrededor. Las personas, y especialmente las personas que están cerca de mí, con las personas que tengo roces, con las personas que no piensan como yo, con las personas con las que de alguna manera pensamos diferente. Les decía, es bien interesante que Jesús no les dice que amen a los pobres, a los extranjeros, a la humanidad. Jesús les dice a sus discípulos, entre ustedes mismos tienen que cultivar este amor que yo les he demostrado. Y les ponía estos dos ejemplos, ¿verdad? Estos tres ejemplos, aunque el de Pedro pasó después, pero hermanos, vemos la calidad de amor que Jesús nos está pidiendo. Jesús nos dice, porque Jesús ama incondicionalmente, Jesús ama con misericordia y Jesús ama incluido el perdón. En estas historias, ¿verdad?, que acabo de narrar, el ingrediente principal ciertamente es el amor, pero siempre llevará una dosis fuerte de misericordia y de perdón. Y a eso se llama gracia. Jesús quiere que cada uno de nosotros, como discípulos de Jesús, aquellos que hemos un día entendido y hemos decidido que el estilo de vida que llevábamos no era el adecuado, no era lo que nosotros necesitamos, y que necesitamos a Jesús en nuestra vida, necesitamos su Espíritu Santo, y que nos esforzamos todos los días por cumplir su palabra, por cumplir sus mandamientos. Jesús está diciendo, la característica que ustedes deben de tener es que se amen unos a otros. De hecho, hay un versículo que dice, si me aman, publiquen muchas cosas, muchos textos en las redes sociales, traigan los diezmos, que no es incorrecto, hay que traerlos, o lean tantos capítulos o hagan esto. No, dice Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces el amor, mis hermanos, dice Colosenses, que es el vínculo de todas los dones, de todas las áreas que como creyentes debemos de tener. Dice que el amor es la amalgama, es lo que nos une. De hecho, si usted léalo en casa, ¿verdad? Pero usted lea Corintios capítulo 13 y vamos a encontrar allí la clase de amor que Jesús está esperando de cada uno de nosotros. Y estaba escuchando a alguien hablar acerca de este Corintios capítulo 13, y dice, tenemos que hacerlo un poquito más personal. Y déjenme darles un ejemplo. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, dice en la versión, una versión moderna, el que practica el amor debe ser paciente y bondadoso. El que practica el amor no debe ser envidioso ni altivo. El que practica el amor no debe ser orgulloso ni ofensivo. Si usted y yo hacemos este ejercicio, diríamos algo así, Francisco, ¿eres un discípulo de Jesús? ¿Amas al estilo de Jesús? Entonces debes ser paciente y bondadoso, Francisco.
Francisco, debes practicar, si practicas realmente el amor que yo te estoy pidiendo, no debes ser envidioso, ni debes ser altivo. Francisco, ¿quieres practicar y ser un discípulo de Jesús en este nivel de amor? No debes ser orgulloso ni ofensivo. Cuando nosotros personalizamos el texto de Primera de Corintios, nos vamos a dar cuenta de lo que Jesús está pidiendo en cuanto a este amor que Él espera de sus seguidores. Déjeme concluir con un texto. Es en Mateo, discúlpeme, sí, Mateo capítulo 24. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? Mateo 24. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero esto aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribunales y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Todos, ojo en el versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay un versículo que el salmista, una frase que el salmista David dijo, Dios examina mi corazón. Y yo tengo que preguntarme, yo Francisco, y tal vez usted haga este ejercicio y dígale, Señor, examina mi corazón y dime en dónde está mi nivel de amor que tú estás esperando que yo como discípulo tuyo esté practicando. Apocalipsis capítulo 2, hablando a una de las cartas, uno de los mensajes, Jesús, Jesús está diciendo a la iglesia, le dice todas las cosas buenas que tiene, ¿verdad? Dice, aborreces a los nicolaitas, estás aquí, tienes cuidado de esto, de aquello, y le dice, pero tengo contra ti una cosa, que te has olvidado de ese primer amor. Dice, por lo tanto, yo te recomiendo, yo te exijo, yo demando que regreses a ese primer amor. Mis hermanos, el asunto no es que no conozcamos el tema del amor. El asunto no es que no tengamos textos escritos en nuestra pared en cuanto al amor. El problema no es ese. El problema no es amar a Dios. Es fácil amar a Dios, es fácil amar, dice la palabra de Dios. ¿Cómo dices que amas a Dios y no puedes amar a tu hermano? A Dios no lo has visto. Dios conoce nuestro corazón. Que Dios nos dé gracia, que nos dé fuerza y nos dé sabiduría para poder practicar la clase de amor que Jesús está esperando en sus discípulos. Oremos. Padre Dios, muchísimas gracias por esta tarde que nos permites reflexionar en tu palabra. Señor, muchas gracias porque sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está formando a Cristo en nuestras vidas. Señor, permítenos, por favor, permítenos que nuestro carácter pueda ser transformado día a día, especialmente en el área del amor, Señor. Hoy, Señor, tú has hablado a nuestras vidas y nos dices, iglesia vino nuevo, iglesia semillas de mostaza, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Señor, por favor, permítenos todos los días buscar esta calidad de amor que tú nos enseñaste, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, muchísimas gracias.